Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros. Maestros Cerveceros es el podcast en español de la Master Brewers Association. Hoy nos acompaña el Dr. Danilo Leguiza, quien tiene experiencia en el área de biotecnología y cervecería. También ofrece asesoría a la industria cervecera y tiene más de 15 años de experiencias. Recientemente el Dr. Danilo Leguiza publicó un artículo en el Technical Quarterly de Master Brewers en el 2023, volumen 60, número 1, sobre la industria de los lúpulos en Argentina. Y para hablar más de eso tenemos con nosotros a Danilo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Cristian? Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. Estoy muy contento de estar en este podcast de la Master Brewers. Gracias por venir acá a hablar sobre esto. El tema en general de los lúpulos argentinos me parece muy interesante y me topé con este tema buscando artículos en el Technical Quarterly y me tomó por sorpresa porque no sabía que existía una industria establecida de lúpulos. Y según fui leyendo el artículo, fui aprendiendo más del porqué, de por qué esa percepción quizás internacional aún no existe. Pero para hablar un poco más de esto, quisiera que nos hablaras un poco primero sobre tu experiencia en la industria cervecera y tu formación profesional. Yo empecé haciendo cerveza, por supuesto, como home brewer, como empezamos casi todos, hace como 15 años, ya ni me acuerdo cuándo, pero empecé en Buenos Aires, Argentina, donde soy oriundo. Y nada, empecé haciendo un curso, etcétera, con un escocés que vive en Argentina, que se llama James Foster. Y luego eso, en realidad, entré en la cerveza un poco por la pregunta de cómo se hace una cerveza artesanal, como decimos en Argentina, que es un movimiento que empezó sí en los 90, pero explotó, creció exponencialmente durante los 2000. Y en esa época empecé a tomar ese tipo de cervezas y como yo estaba estudiando biología en esa época, yo soy biólogo, me surgió la pregunta de cómo se llega a esta cerveza que es distinta a las cervezas industriales. Y todos los, obviamente, sabores, colores, etcétera, que trae la cerveza, que en Argentina es particular, porque en Argentina hay una tradición fuerte de cervezas industriales, por supuesto, pero la cultura del vino está mucho más arraigada a la cultura argentina, digamos, tradicional, por el tipo de inmigración que hubo en Argentina. Más bien, obviamente, un territorio compuesto por nativos, pero también con mucha inmigración italiana y española, y de todos lados. Entonces, quizás los países o los inmigrantes traían más consigo la cultura del vino que la cerveza. Entonces, por eso, en mi opinión, la cerveza artesanal fue un tanto más disruptiva en Argentina que por comparar directamente a Estados Unidos. Que quizás alguien tenía un abuelo que hacía cerveza o un padre que hacía cerveza en casa. En Argentina eso no era tan común. Hay muchos casos, pero no era tan común. Es más común, no sé, mis abuelos hacían vino y grapa en su casa, digamos, pero no cerveza artesanal. Así que ahí empecé con la cerveza y luego transité todos los caminos de cerveza que hacen los homebrewers que se van profesionalizando. Empecé a hacer cerveza en casa que eventualmente vendía a amigos y luego empecé a estar involucrado en proyectos profesionales. Trabajé en brewpubs como cervecero. También, bueno, del lado mío profesional más académico, soy biólogo, como te decía. Empecé a estudiar biología hace mucho tiempo, antes de empezar a hacer cerveza, y luego me empecé a interesar por la biotecnología y por las fermentaciones, y también me pasa que hace unos 10 años trabajo en fermentaciones en biotecnología y en fermentaciones industriales de biotecnología. Entonces, uniendo esos dos mundos, vivo haciendo fermentaciones básicamente todo el tiempo, incluso también en casa lacto fermento de vegetales, etcétera, más por diversión. Entonces de esa forma uní los dos mundos y como decías vos, actualmente, o los últimos años mejor dicho, habiendo terminado algunos proyectos en Argentina
de producción de cerveza, algunos proyectos muy chicos. También empecé en paralelo a hacer asesorías, siempre desde el lado de la microbiología cervecera, levadura, fermentación, etcétera. Pero muchas veces para hacer una buena asesoría en cuanto digamos, levaduras cerveceras, hay que estar también inmerso en todo el proceso, del momento de cómo se trata el agua hasta el momento de reutilizar la levadura. Entonces eso te lleva también a hacer asesorías completas, lo cual sigo haciendo para algunas cervecerías de Latinoamérica, por ejemplo. Qué interesante, tienes un pasado profesional bastante extenso y me interesa mucho la parte de la cultura que mencionas donde hablas de lo nuevo que se siente quizás la industria cervecera artesanal en Argentina. Y yo quisiera decir que en muchos casos en Latinoamérica suele ser así, donde asociamos quizás la tradición cervecera con otra cultura que la trajo acá en algún momento recientemente, no tanto como otros fermentados. Claro. Dicho esto, el artículo que escribieron, pues, que escribiste tú en conjunto a otros autores sobre la industria lupulera argentina, nos da quizás una imagen bastante interesante de lo que es otra industria naciente, o una subindustria naciente, podríamos decir. ¿Y qué me puedes contar sobre la industria de los lúpulos en Argentina en términos de cómo llegó a Argentina y cómo se ha desarrollado? Bien, sí, el lúpulo de Argentina llega como digamos, en dos etapas. Primero una etapa que quizás no buscaba la industrialización del lúpulo. Obviamente siempre la industrialización del lúpulo viene acompañado por la necesidad del insumo para la industria cervecera, principalmente las cervezas industriales. Pero en Argentina el lúpulo llega, según los registros que hay, los pocos registros que hay al respecto, llega por primera vez hay dos como grandes hitos de entrada del lúpulo registrado en Argentina. Cerca de 1865 hay un registro de un barco de galeses, inmigrantes galeses, llegando a la ciudad al puerto de la ciudad que hoy se llama Puerto Madryn, esto es en la Patagonia Argentina, obviamente en la costa atlántica de la Patagonia Argentina, y estos galeses traían consigo rizomas de lúpulos. Para varios usos, para usos ornamentales, para usos también para hacer cerveza casera, digamos, para ellos era la única cerveza que quizás podían hacer, porque eran colonos y estaban llegando a un nuevo continente, así que traían rizomas también para eso, y también para hacer pan de lúpulo, que es un pan que se hace, que es también una receta tradicional de galeses y también de varias partes de Europa, y es básicamente como si fuese un sourdough, un pan de masa madre, pero el starter de microorganismos se hace incubando conos de lúpulos con agua y azúcar. Entonces se hace como una especie de starter de microorganismos que luego se usa para fermentar el pan, digamos. Y obviamente como en esas épocas, y aún al día de hoy se sigue haciendo, al momento de hacer este tipo de panes también hay un componente ambiental de levadura, etcétera, lo que pasa con los panes de masa madre, los sourdough. Entonces también es otro uso que se le daba al lúpulo en esas épocas. Y luego hay algunos registros también a principios del siglo XX, de colonos alemanes que pasaban entre Argentina y Chile. Ellos estaban primeramente instalados en Chile, y traían también rizomas o traían lúpulo desde esa región que ellos habían traído previamente desde Alemania. Entonces hay todavía, yo no tuve la suerte de verlos, pero se dice todo el tiempo que hay plantas de lúpulos en ciertas partes de la Patagonia Argentina, lúpulos salvajes, entre comillas, que son simplemente lúpulos que quedaron desde esas épocas, que están totalmente adaptados al ambiente patagónico argentino. Pero bueno, en esos años los límites digamos, las fronteras eran difusas entre países y decir Argentina o Chile o lo que sea es arbitrario, y mirando los mapas actuales era básicamente gente que cruzaba de un lado a otro haciendo su vida, ¿no? Exacto. Un dato interesante del artículo es que no solamente hay variedades de lúpulos las cuales vemos en otros lugares, quizás como Cascade, pero hay otras variedades de lúpulos que son nombradas en Argentina, como Mapuche, Nahuel. ¿Qué me puedes contar de esas variedades que han sido quizás desarrolladas localmente? Bien,
Sí, bueno, te decían estos dos primeros registros de ingreso de lúpulo a Argentina son de esta primera tanda. Hay una segunda tanda, entre comillas, una segunda ola, que es a partir de finales de la década del 20 o ya de década del 30, 1930, es que cuando la cervecería Maltería Quilmes, en esa época una empresa argentina, hoy es parte del grupo de AB InBev, empezó a, digamos, teniendo en cuenta el panorama mundial de guerras y diferentes eh, posibilidades o problemas que podía haber con el suministro de lúpulos se producían básicamente en Europa. Cervecería Maltería Quilmes de esa época empieza a, a ensayar algunos cultivos locales justamente para tener un insumo propio y un suministro constante de un insumo propio. Entonces, a finales de la década del 20 y hasta mitad de la década del 30 empiezan a hacer los primeros ensayos en zonas que no son, justamente no eran la Patagonia, sino que eran más cerca de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Esto es en el paralelos 30 y algo para poner una referencia en el mapa. Luego, las siguientes décadas, ellos siguieron haciendo ensayos para ver dónde rendía mejor el lúpulo y siguieron haciendo ensayos en Mendoza, en Buenos Aires y empezaron a acercarse a la Patagonia. En esas épocas es muy interesante porque contratan a un ingeniero esloveno que se llamaba Leopoldo Leskovar, que era justamente, había nacido en la región de Jalec, en Eslovenia. Yo actualmente vivo en Eslovenia, así que esa parte de la investigación me interesó particularmente. Y bueno, y este ingeniero esloveno empieza a hacer algunas pruebas todavía en la provincia de Buenos Aires y en Patagonia, porque ciertas regiones de Patagonia, el Bolsón y el Alto Valle del Río Negro, se parecen bastante a esta zona de Europa en donde se producen lúpulos. Entonces, por una cuestión ecológica, era bastante probable que el rinde de esos lúpulos debe ir en Patagonia. Y ahí se empiezan a hacer algunos ensayos con variedades también, como decía, bastante interesantes. Luego, bastante interesantes, pero siempre traídas desde afuera. En esa época del Escobar, tengo una tabla por acá del paper, si me das un segundo, la voy a buscar porque es interesante cómo hacia la década del 70 la variedad de lúpulos en esquemas en esquemas o en fases experimentales era bastante más diversa que la que hay hoy en Argentina. En esa época había, leyendo la tabla del paper orden alfabético, Ágil, Atlas, Aurora, Bachka, Brewer's Gold, Bullion, Cascade, Dunau, Fagels, H7 Leones, que es un lúpulo español, Neoplanta, Pride of Ringwood, Spalter, bueno, alguna especie de Golding esloveno, que bueno, quizás sería el equivalente al Styrian Goldings, después Goldings locales argentinos que no son tal, pero etcétera, y algunos lúpulos también de Serbia, etcétera. Todas estas variedades bien influenciadas por el origen del Escobar, que era esloveno, o bueno, yugoslavo en esas épocas. Y luego recién en la década del 80, Cervecería Maltería Quilmes empieza a hacer un desarrollo de breeding local, de cruzas y de generación de variedades de lúpulos locales, siempre buscando, en esas épocas obviamente, no buscando especializaciones o algo particular en el flavor, en el aroma o lo que se busca hoy en día, sino simplemente buscando rendimiento, lúpulos adaptados al ambiente, al ambiente local patagónico, que rindan lo mejor posible, sobre todo en alfa-ácidos y bueno, un poco también seguramente en sabor para el esquema de cervezas industriales. Entonces estas variedades que mencionabas vos, Mapuche, Traful, Nahuel, son básicamente desarrolladas por el programa de breeding de cervecería Maltería Quilmes en los años 80, que se siguen usando el día de hoy. Los cerveceros artesanales argentinos los usan bastante. De hecho, tengo entendido que los pocos campos experimentales que hay en Uruguay tienen alguna de estas plantas de mapuche también, y etcétera. Para producción, entiendo que mapuche se usa como planta control, perdón, dije planta de vuelta, pero bueno, como variedad control en algunos cultivos de Brasil, porque es más o menos adaptada a la región, más allá que estoy hablando de regiones ecológicamente muy distintas. Patagonia, Argentina, Brasil y Uruguay son suficientemente distintas, pero bueno, están estas variedades
bastante difundidas y tienen rendimientos interesantes para el cervecero también artesanal. ¿Existe algún carácter que pudiéramos decir que es el carácter del terroir argentino cuando de lúpulo se trata? Oh, es interesante esa pregunta y es una pregunta que está súper abierta porque no se han hecho ensayos bien diseñados para ver esto. Sí te puedo hablar, por ejemplo, en comparativa de Cascade, porque Cascade es un buen ejemplo para comparar estos terroirs, y es que el Cascade argentino expresa mucho más la parte cítrica, pero la parte cítrica un poco más en pomelo o en cáscara de naranja quizás, y no tanto la parte cítrica más brillante, por así decirlo, que expresa el Cascade de Estados Unidos. Eso es lo que te puedo decir que se sabe bien del tema. Nosotros, que también incluimos en el trabajo, hicimos un testing de 3 variedades producidas en Argentina y dieron resultados muy interesantes, pero cuando se usan estas variedades producidas en Argentina de manera moderna. En ese caso, viste, ahí empieza la expresión del lúpulo empieza a ser un poco más interesante en cuanto a las tendencias modernas de cerveza, porque quizás usando mucho el lúpulo en el lado caliente de producción no se expresan estos flavors que sí se expresan en el lado frío, en el lado frío de cocción, en las adiciones tardías. Entonces, no hablando de estos lúpulos variedades argentinas, sino hablando en general, encontramos, o mejor dicho, pusimos en números con un conocimiento general que se sabe entre los cerveceros argentinos y es la expresión de muchas frutas interesantes de lúpulos como Bullion o lúpulos como Victoria, que son lúpulos viejos para el mundo en general, son variedades que no se usan demasiado en cervezas modernas y como estos lúpulos, particularmente producidos en Patagonia, Argentina, pueden expresar fruta de carozo, pueden expresar duraznos, damascos, etcétera, si se usan del lado frío o adiciones tardías de producción. Pero bueno, de vuelta, Victoria expresando cítrico, dulce, floral, stone fruit otra vez, siempre con una base herbal, con una base a veces de amargor no tan placentero si se usan de helado caliente, eso siempre hay que decirlo y está de hecho descrito en el paper, pero bueno, Bullion también expresando de vuelta cítrico, expresando mucha fruta de carozo, expresando frutas tropicales también para el Bullion, eso es súper interesante y es algo que en Argentina se sabe y se usa bastante. Entonces ahí es una mezcla de terroir, quizás argentino y quizás de nuevas técnicas de lupulado, usando lúpulos viejos, que un poco era también en el paper queríamos representar eso, de cómo la realidad económica latinoamericana hace que empujó a los cerveceros a usar los lúpulos locales que quizás son más baratos que los importados, más económicos, y de esa forma encontrar características de los lúpulos locales que no se sabían para elaborar cervezas modernas. Y estos lúpulos locales, los cuales fueron analizados para el artículo, mencionaste que tienen características más verdes, más herbales, y ciertos frutos como frutos de carozo. ¿Fueron probados en estas cervezas base o en estas cervezas de prueba de manera de flor entera o a manera de pellets? Fueron todos de pellet. Este es un ensayo que se hizo en una cervecería de gente amiga de Buenos Aires, que se llama Yaine. Ellos en una época, hace unos años, sacaron una serie de cervezas justamente para expresar y mostrar y difundir los lúpulos argentinos. Una serie de cervezas patagónicas y eran todas una especie de American Pale Ale, o sea, era la misma base de cerveza. La parte de maltas era súper básica como una American Pale Ale, lo mismo una fermentación limpia, sin mayor aporte de la levadura. Y utilizaron en este caso el tasting que hicimos, utilizaron 3 lúpulos, Cascade, Bullion y Victoria, todos producidos en Argentina. En este caso los 3 no son originarios de Argentina, pero bueno, son producidos allí y todos en forma de pellet, sí. Y un poco conectado con lo que decía antes, a veces el amargor no tan agradable y la parte verde
y el flavor quizás de clorofila, etcétera, que viene de los lúpulos, está dado por las técnicas de post cosecha y de procesamiento del lúpulo y la forma de aislamiento del cono y etcétera, y procesamiento del cono, que bueno, nada, está un poco atado a la disponibilidad tecnológica que tienen los productores de lúpulo en la Patagonia, que eso, vale la pena decirlo, está cambiando, en los últimos años cambió y se pudieron adquirir un nuevo equipamiento más correspondiente al estado del arte de la cosecha del lúpulo, de modo que eso va a cambiar y mismo los cerveceros lo saben que en estos últimos años la calidad del lúpulo argentino mejoró bastante, porque quizás no era de lo mejor que se podía hacer, pero de vuelta estaba atado a vicisitudes económicas argentinas y latinoamericanas, que sabemos que a veces hacen difícil la proyección de inversiones tan grandes como una cosechadora o una procesadora de lúpulo, que son varios cientos y quizás millones de dólares, ¿no? Ciertamente, vemos como en la industria de procesamiento de lúpulos el tiempo de recolecta, el tiempo de procesamiento, la temperatura de procesamiento, todas esas cosas tienen un gran impacto en el perfil del lúpulo al fin y al cabo. Dicho esto, y sabiendo que la industria, digamos que está en una etapa creciente, eh, ¿cuál es aproximadamente el volumen de producción o el área de plantación que existe al momento en Argentina? En Argentina actualmente hay un poco más de 200 hectáreas en cuanto a producción de lúpulo. El número exacto, el último número que hubo reportado, te voy a decir ahora el número exacto, es para el año 2021 unas 194 hectáreas, pero para el año 2023, según la comisión de la International Hop Growers Convention, es de casi 200 hectáreas. El último reporte que tuve de parte de lupuleros argentinos es 203, 204 hectáreas para el 2023, y estimaría que este año están igual. Los últimos reportes todavía no están, pero digamos que están cerca de 203 hectáreas en total, con la producción concentrada en la Patagonia, en la zona del Bolsón. Ujú. Bolsón y Alto Valle de Río Negro se llaman estas partes de producción, que concentran el 80% de la producción de lúpulo del país. Oh, wow. Esto es cerca del paralelo 42. Luego hay una porción también de producción en paralelo 39, que concentra la gran mayoría del resto del 20% que te decía, y hay muchos campos experimentales hoy en día ya dispersos por todo el país, desde Salta, que es una provincia bastante al norte del país. Para dar una referencia, algunas partes de Salta limitan con Bolivia, están así al norte están, y eso es más o menos el paralelo 24. Ahí hay un campo experimental. También en Misiones había algunos intentos experimentales. Misiones es una provincia que limita con Brasil y Paraguay, también al norte, pero al noreste de Argentina. Y luego en la provincia de Mendoza hay campos experimentales, en la provincia de Buenos Aires también, en la provincia, bueno, en varios lugares. Interesante que Argentina, siendo un país que cubre tantas latitudes, tantos paralelos, estamos viendo una distribución de 18 o 20 paralelos donde hay Sí. cultivo de lúpulos, mientras que quizás en algunas otras partes del mundo que también son quizás conocidas por su cultivo de la uva, tiende a ser un poco limitado. Así que me gustaría ver cómo eso se va desarrollando. Y hablando de desarrollo, ¿existen ejemplos de exportación de lúpulos argentinos a otros lugares del mundo? Muy, muy pocos. Hasta lo que tengo entendido, solo hubo una o dos exportaciones formales de lúpulo argentino. Hubo un productor, lúpulos patagónicos, que hace unos cuantos años exportó algo a Europa. Entiendo, por comunicación personal, entiendo que así ocurrió. Que también tuvo que solicitar ayuda a algunos organismos gubernamentales para poder completar los requerimientos de la Unión Europea en cuanto a calidad, etcétera. Sé que ellos exportaron algo de lúpulo.
No sé si se exportó o cómo fue, pero en foros de cerveceros de Estados Unidos de hace unos cuantos años hay referencias del Cascade argentino, de su uso y sus características, sobre todo comparada con el Cascade de Estados Unidos. Así que ahí estimo que hubo otra exportación, pero son hechos aislados. Y sí, sé que hubo, yo no diría, no sé si técnicamente es una exportación, pero sí un movimiento de lúpulo dentro de la empresa AB InBev, porque hace unos años, te diría 8 años más o menos, Leffe, la cerveza belga, sacó una serie de cervezas que creo que la serie se llamaba Leffe Royal o algo así, y hay una cerveza de Leffe que se llama Mapuche, que está justamente hecha con lúpulo mapuche. Yo esa cerveza la tomé en un viaje que hice hace, creo, justamente por eso te decía 8 años, a Bélgica. Y entiendo que, sí, nada, que la hicieron en Bélgica, pero bueno, el lúpulo era mapuche de Argentina. Pero bueno, eso no es un movimiento dentro de la empresa en sus dos filiales, digamos, Argentina y luego AB Bélgica. Así que no sería una exportación formal como un productor argentino exportando lúpulo a otro país. Me interesa mucho que traigas esa colación porque quizás en tu caso fue probar un pedacito de casa en otro país y ver cuál sería el potencial futuro de esta industria y en qué podría ser utilizado en algún momento. Dicho esto, el cultivo de lúpulos, como cualquier otro cultivo agrícola, puede presentar ciertas vicisitudes y problemas, entre ellos plagas, infecciones y cosas que pueden ser nuevas en un ambiente donde no necesariamente se cultivaba eso históricamente. ¿Tienes algún tipo de información sobre plagas o infecciones que hayan ocurrido en lúpulos en Argentina o en zonas limítrofes? Eso sí, quizás ahí no tengo tanta información, pero sí he escuchado muchos de esos comentarios al respecto. En Argentina en particular entiendo que no hubo demasiados problemas también por la mayor, como te decía antes, la mayor producción está centrada en la zona del Bolsón, en Patagonia, Argentina, y entiendo que no hubo demasiados problemas también por ser esta zona parecida ecológicamente o ambientalmente a zonas de producción mundiales, como puede ser Europa Central, bueno, nada, Eslovenia, Alemania, etcétera, ¿no? Y algunas partes también, obviamente, de Estados Unidos. Por lo cual entendería o asumiría, esto es quizás una asunción personal, es que obviamente durante los programas de breeding se busca resistencia a enfermedades, así que asumiría que esta resistencia que tuvo valor adaptativo positivo en la Patagonia Argentina. Entiendo que hubo sí problemas de peronóspora, esto es una afección que le toca al lúpulo, pero que está controlado, esta afección de peronóspora. Pero sí, también sé que en Brasil hay algunos problemas, y esto es justamente por la producción de variedades de lúpulo que están adaptadas a estos climas, como te decía, Patagonia Argentina, Europa Central o Estados Unidos. Y cuando se ensayan estos lúpulos en zonas subtropicales y tropicales es cuando quizás empieza, o la incidencia de estas enfermedades es un poco más grande, e incluso hay enfermedades nuevas o problemas nuevos que pueden tener los cultivos, como el ataque de nematodos, etcétera, que hay varios papers de la industria o de investigadores y desarrolladores brasileños al respecto a este tema. Entiendo que ellos están enfrentando estos problemas, pero también sé que Brasil está poniendo mucho empeño, mucha inversión económica, y el Estado mismo está ayudando mucho a los productores para que la producción de lúpulo de Brasil sea una realidad, y están haciendo desarrollos tecnológicos interesantes, tanto para esta parte de enfermedades del lúpulo como para suplir el fotoperiodo, la cantidad de horas luz que hay por día. Están usando luces artificiales para la producción de lúpulo y cosas así que son muy interesantes, y creo que de alguna forma u otra van a llegar a su objetivo, que es la producción de lúpulo en el país, al menos para la producción de alfa-ácidos, para suplir un poco la industria de cerveza industrial local. Los brasileños son muy buenos en eso, así que estoy convencido que lo van a hacer, y lo van a hacer bien, en poco tiempo. Qué bien. Ahora que está hablando de los países limítrofes y estas industrias que son adyacentes,
Me interesaría hablar un poco más de el juego de sabores que existe entre estos lúpulos que ya han ido adquiriendo un carácter local, ya sea por sus características de terroir o de procesamiento, e ingredientes locales. Cuando se unen estas dos cosas, quizás estamos viendo un nacimiento de productos los cuales llevan un carácter único porque no solo maridan el producto local nuevo como el lúpulo, sino recetas tradicionales, fermentaciones utilizando microorganismos los cuales son capturados en el área y cosas de esta naturaleza que pueden crear un producto donde no lo vas a poder adquirir en ninguna otra parte del mundo. Sí, sí, en eso es súper interesante y quizás relacionaría con el desarrollo, esto quizás no está en el lado más lupulado, pero con el desarrollo de las recetas, o del estilo, mejor dicho, Catarina Sour en Brasil, en Santa Catarina. Eso es un gran ejemplo de ingrediente local, maridando, si querés, o evolucionando convergentemente con un estilo de cerveza sour en este tipo. Catarina Sour para mí es un gran ejemplo. En Argentina hay un estilo que es una historia particular y es un estilo que hay varios estilos locales, digamos, entre comillas, porque siempre están basados en cervezas más internacionales. Pero en una época de los 90s o 2000s en Argentina era muy difícil conseguir insumos importados de cerveza. También porque no había una industria que acompañase y también en paralelo con estos ciclos de crisis económicas que siempre tenemos en Argentina. Entonces se desarrollaron varios estilos locales. Uno conocido se llama Dorada Pampeana, que es una especie de golden ale hecha en las pampas argentinas, digamos, que básicamente usaba todos los insumos locales, los pocos insumos locales que había. Y esto es malta base, pilsner o lo que se conseguía en ese momento, porque sí, la maltería tiene una tradición mucho más grande en Argentina por las cervezas industriales justamente. Lúpulos lúpulos locales, el que sea que se conseguía en esa época, los cerveceros craft usaban lo poco que conseguían, que generalmente era Cascade, porque Cascade al día de hoy sigue siendo el lúpulo con mayor nivel de producción o mayor volumen de producción. Y bueno, levadura importada, pero lo que se conseguía, y obviamente agua local. Este es el ejemplo de la Dorada Pampeana, pero bueno, esto fue evolucionando y en una época se desarrolló el estilo que se llama IPA Argenta, que está en la guía BJCP, y es básicamente lo mismo, pero bueno, básicamente una IPA, la idea es una American IPA, con un poquito de trigo. Algunos productores, creo que no sé si la guía de estilos está también con trigo, eh, con trigo en bajos porcentajes, pero sobre todo usando lúpulos argentinos, ¿sí? Tratando de usar lúpulos locales para tratar de emular una American IPA tradicional de esos años. Estoy hablando del 2000, 2010, hace un tiempo ya. Y eso fue gracioso porque ese estilo nació desde la comunidad cervecera, la comunidad de cerveceros caseros y microcervecerías, y no se producía demasiado, como siempre haciendo el paralelo con las cervezas tipo Catarina Sour de Brasil. Pero de vuelta, cada vez que hay una crisis en Argentina y se hace muy caro comprar lúpulo importado, estas cosas reviven. Y te puedo asegurar que en los últimos 2-3 años el estilo IPA Argenta fue mucho más elaborado en Argentina por un tema también de precio de insumos, que a mí particularmente me resulta interesante que la cerveza artesanal trae consigo mucha cultura detrás y mucha coyuntura social, económica, política. Y eso hace, en combinación con lo que decías antes de los insumos locales, eso hace una identidad de un producto local. Para mí, personalmente, eso es craft, más allá de los sabores y las tendencias. Para mí eso es lo más lindo de todo. Y, y hace que este estilo fue hecho de vuelta, fue refinado con las técnicas nuevas del lupulado, y también se desarrolló la Neipa Argenta, que es lo mismo, la misma idea, y también trajo consigo muchas cosas interesantes, como que la producción o el diseño de recetas en cuanto al mosto de las neipas, esto es mucha proteína, bueno, avena, trigo, etcétera, y las técnicas del lupulado moderno en lado frío y con quizás adiciones en lado caliente reducidas, trajeron justamente esto que hablábamos antes, esta expresión del lúpulo de maneras mucho más distintas e interesantes. Entonces el uso de
Cascade en Whirlpool, Bullion en el lado frío, Victoria en el lado frío, traen sabores y flavors quizás no imaginados. Y esto sale un poco quizás sale de la presión económica que tiene un cervecero que tiene que hacer su cervecería sostenible y sustentable, ¿no? En el tiempo, a nivel de pagar las cuentas, hablo, básicamente, que no es menor. Ciertamente. Me interesa cómo cierra el artículo. Eh, un artículo que expande a través de varias áreas, no solamente de la parte del cultivo, de la parte organoléptica, pero lo que acabas de decir ata muy bien a esa conclusión donde hablan sobre qué va a pasar con la industria, qué ha pasado, cuáles han sido esas características y esos eventos los cuales han impactado esa industria. Y dicho esto, ¿dónde ves la industria de lúpulos argentina en el futuro? Yo la veo bien y la veo creciendo. Los lupuleros argentinos están creciendo o tratando de crecer en la situación actual económica. Obviamente, también, más allá de las particulares argentinas y latinoamericanas, el craft en el mundo entero llegó a un nivel de estancamiento en cuanto a producción y post pandemia incluso también de retracción de venta, digamos, hubo un poco de decay en el mercado. Y sabemos que muchas cervecerías en todo el mundo están cerrando, están reduciendo operaciones y similares. Más allá de eso, veo la producción de lúpulo argentina como en crecimiento. Entiendo que hay intereses y hay programas de desarrollo de variedades nuevas. Hay una variedad que apareció en los últimos años que se llama Patagonia Red, de otros lupuleros argentinos que lo mencioné antes, lúpulos patagónicos. Hay dos grandes productores, lúpulos andinos y lúpulos patagónicos, y luego otros productores más chicos, pero que también juegan en el mercado, como lúpulos JB y etcétera. Pero bueno, lúpulos patagónicos, lúpulos patagónicos, sacó esta variedad nueva, Patagonia Red, que también es interesante. Entiendo que los volúmenes que están en el mercado todavía son chicos, digamos, para que se extienda su utilización. La misma empresa tiene algunas variedades experimentales. Hasta lo que tengo entendido, Patagonia Red es fruto de un hallazgo en el campo, digamos, no es fruto de un programa de breeding o de mejoramiento. Y lo mismo que las otras variedades, pero entiendo que hay una intención para hacer eso. Del mismo modo, esta empresa que decía antes, Cervecería y Maltería Quilmes, ellos tienen campos propios de producción, ellos producen estas variedades que fueron desarrolladas por ellos, Traful, Mapuche, Nahuel, y también, o mejor dicho, y en paralelo, ellos sí tienen un programa de breeding, de generación de variedades nuevas, y sé que están trabajando en el tema. No he tenido la posibilidad de probar esos lúpulos aún, pero entiendo que lo están haciendo, y también que anunciaron hace unos años que piensan duplicar o al menos aumentar su superficie de producción. Así que eso también apunta o demuestra que va a haber un crecimiento de la industria de lúpulo en Argentina, así que eso es promisorio. Al mismo tiempo, la región, como te decía antes, Brasil, estoy seguro que Brasil va a hacer cosas buenas, necesitan simplemente tiempo porque están adaptando un cultivo a condiciones climáticas para las cuales ese cultivo no está adaptado previamente, pero estoy seguro que lo van a hacer. Antes mencionaba Uruguay, tiene algunos pocos campos experimentales. Chile sí tiene, si bien tienen una superficie de producción todavía pequeña. Estuve hablando estos días con algunos productores chilenos y no pude conseguir números, pero entiendo que el mayor productor tiene 8 o 9 hectáreas en el país, así que digamos que tendrán en total unas 10, 12 hectáreas en todo el país, pero sí entiendo que tienen variedades un poco más interesantes que la que tenemos en Argentina, así que eso también puede traer a la región otra paleta de colores en cuanto a los lúpulos. Así que en líneas generales veo bien el mercado, o mejor dicho, veo bien la proyección que va a tener el mercado del lúpulo en Argentina y en la región también. Esperamos con ansias qué es lo que viene nuevo en la industria lupulera argentina y también en sus países adyacentes, ya sea en Uruguay, Chile o Brasil. Ciertamente se ve que hay una evolución en la cerveza, una evolución local y que está creando
no solo un mercado nuevo, sino sabores nuevos, experiencias nuevas. Y aunque la cerveza sea un producto el cual es altamente científico y puede ser muchas veces replicado con los ingredientes y los procesos correctos, creo que estamos yendo poco a poco a un punto donde solemos extrañar los sabores de ciertos lugares y me parece que están posicionándose de manera tal que eso va a ocurrir cada vez más y más. Así que te Sí. agradezco ciertamente tu opinión, tu experiencia y tus palabras para aprender más sobre los lúpulos argentinos. No, por favor, gracias de vuelta a vos por el espacio. Y también es fuera del lado de los lúpulos, me parece interesante también mencionar cervezas de barrica y similares, o wild ales o lo que sea, o como se llaman, perdón. Y también me parece que tiene un buen arraigo en la región, también de la mano de otras bebidas. En Argentina es fácil porque es un país con mucha producción de vino, entonces ahí donde hay producción de vino hay barricas, y ahí donde hay barricas hay posibilidad de hacer cervezas también interesantes, y es lo que está ocurriendo. Y eso sí pasa en Argentina, pasa en Chile también un montón, pasa en Brasil también. Cada uno tiene sus bebidas, cada uno tiene sus maderas, y la posibilidad de añejar cervezas en contacto con esas maderas. Y eso también en paralelo al lúpulo, y también linkeado con lo que hablábamos antes, también hay mucho potencial en toda la región. Doctor Danilo Leguiza, nuevamente quiero agradecerle por su tiempo, por traernos su experiencia en esta área. Si quieren entrar en contacto con usted, ¿cuál es un buen punto de contacto? Eh, Creo que lo que más uso es Instagram como red social, que es mirko.leguiza, que es Legisa. Esa es una forma fácil. Si no, en LinkedIn estoy como Danilo Leguiza, ahí sí. Mirko es un apodo familiar que se hizo nombre, así que cualquiera de esas dos formas está, o bueno, es fácil de contactarme. Así que gustoso de cualquier tipo de interacción. Pues ya saben, pueden contactar al doctor Leguiza directamente en su Instagram y sigan por aquí escuchándonos en Maestros Cerveceros para aprender más sobre la industria cervecera en tu idioma. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en otro episodio de Maestros Cerveceros. Los miembros de Master Brewers pueden accesar la publicación del Dr. Danilo Leguiza yendo a mbaa.com y descargando el Technical Quarterly 2023, volumen 60, número 1. ¿Aún no eres miembro? Pues ¿qué esperas? Master Brewers tiene contenido técnico cervecero de la más alta calidad, como cursos, publicaciones, webinars y hasta un foro donde puedes discutir preguntas con otros colegas del gremio cervecero. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. El tema de la introducción se titula Peanut y es de Pedro Lavesari. El tema que escuchan al momento se titula Desert Brawl de Vans in Japan.